hecho. Pero por lo menos es que si ellos van a robarle dinero al pueblo para financiar su actividad proselitista, para seguir quitándole dinero al pueblo, mínimo que gasten el doble y que tengan que volver a pintar de nuevo ahí su local y que tengan que volver a arreglar y que gasten el doble. O sea, no les salga barato, que no les salga barato, O sea, que le cueste, hermano. siguiendo, O sea, están organizando el robo ellos, pero ¿entienden que están organizando el robo? siguiendo tu lógica, si ellos se financian con fondos públicos y que toda su actividad política se financia con fondos públicos, si vos vas y les destruís el local, ¿se van a gastar más o menos fondos públicos? ¿Se van a gastar más? Bueno, entonces básicamente con tu accionar, no solamente que estás violando la propiedad privada, sino que estás agravando el gasto público. Me parece que ese dinero ya está confiscado. O sea, ya está confiscado ese dinero. Ah. O sea, ¿que van a subir plata del presupuesto para arreglarse los locales? No creo. O sea, yo entiendo tu punto igual. O sea, y tu punto se fundamenta en un respeto hacia las instituciones. Y eso es por ahí lo que nos diferencia. Celebro la diferencia Es también, lo ¿no? que diferencia básicamente al liberalismo, primero el liberalismo, al respeto a ciertos derechos, al republicanismo, al respeto a ciertas instituciones. Ahora, si algo está fuera del liberalismo y fuera del republicanismo, digo, está perfecto, que sean lo que sea, llamarlo anarcocapitalismo, trosco de derecha o lo que gustes. No, es libertarismo. Es un liberalismo un poco más tirado hacia el anarcocapitalismo, sí. Sí, Ahí no, yo no me atrevería a llamarlo anarquista porque es ya el anarquismo es un poco más no, extremo. En el espectro estamos en el camino un poco hacia eso, sí. lo que pasa que, digo, en la lógica más de corte rothbardiana y demás, no se me ocurre ningún autor liberal y libertario tampoco que habilite al ejercicio de la violencia en estos términos. O sea, fuera de joda tiene más que ver con una lógica anarquista. Entonces, Sí, bueno, igual, digamos, dudo que podamos fundamentar de manera académica, quizás igual dé para un paper, ¿eh? Quizás dé para un paper. Análisis de combate de grafitis en las calles durante principio del siglo XXI. Quizás dé para un paper. Pero dudo que encontremos material al respecto. a ver, yo acá quiero ser práctico, digo, si está legitimada la violencia porque supuestamente la actividad viene de los fondos públicos, ¿no? Que fue Son los tipos que tiraron 14 toneladas de piedra contra el Congreso. Está totalmente legitimada la violencia. Ya estamos en guerra hace rato. la policía los tendría que haber reprimido en el momento, la justicia los tendría que haber metido presos, digo, todo eso estamos de acuerdo. Ahora, esto no nos faculta a los ciudadanos, a esas personas que fueron a tirar piedras, ir a sus casas y cagar. Digo, Bueno, está bien. ese es el planteo o la diferencia entre la conducta republicana, si se quiere, y la que para mí está fuera de los límites del liberalismo. Eh, Claro. en esa, O sea, para vos no somos liberales nosotros. no, yo creo que estás habilitando una narrativa que es peligrosa. Ahí va, ahí va. Eso puede ser, sí, totalmente peligrosa. Por eso la casta tiene miedo. Pero es que acá hay un tema práctico, ¿eh? Digo, vos no sé primero a qué te referís con casta o no casta, pero quédate tranquilo que mi accionar y mi bolsillo tiene mucho menos que ver con el Estado que el de otros candidatos. De hecho, digo, Sí, seguramente. fíjate quién es el jefe de Javier y fíjate quién me paga a mí y en todo caso te vas a dar cuenta quién es parte de la casta y financiado por el establishment y quién no. Digo, yo no soy empleado de origen, digo, como para poner las cosas en blanco. Entonces, en términos prácticos, ojo, porque si vos estás diciendo que la violencia está justificada porque los fondos en algún momento provinieron del Estado, ¿qué te impide el día de mañana meterte en el local y romperle las cosas del local? ¿Qué te impide eventualmente a alguien que recibe un plan chorearle las cosas que recibió o rompérselas porque también fueron fondos públicos? Digo, ¿cuál es el límite moral válido de lo que vos estás planteando? Es muy interesante el planteo. Es muy interesante el planteo. ¿Cuáles son los límites morales que tenemos, no? Digo, evidentemente el enemigo no tiene ninguno. Pero, ¿cuáles serán los nuestros? Bueno, Ah, a ver, yo soy un, digo, liberal que cree fervientemente en la defensa de las instituciones republicanas. Y por eso denuncio y nos rompemos el orto con el equipo legal para presentar distintas acciones para limitar los excesos del poder, sabiendo que muchas veces el poder tiende a desbordarse. Ahora, Y es muy piola ese laburo que hacen. Igual ponerle, con el tema del Olivos Gate, ponerle que si la justicia castigara a Alberto por violar la cuarentena,
eso habilitaría a la justicia a castigar a todos los ciudadanos que violamos la cuarentena, y la verdad que no estaría bueno que ocurriera porque la cuarentena fue injusta, Sí, ¿no? de hecho nosotros presentamos muchos amparos en contra de la cuarentena, muchos de ellos fueron exitosos. El tema fundamental es que nosotros estamos planteando en el caso puntual de Alberto Fernández, que a él además le corresponde una responsabilidad distinta por haber sido funcionario principalmente el que sancionó. Entonces, acá... Sí, pero está muy bien, cuanto más dolores de cabeza le hagan, mucho mejor. Es que mi miedo real, digo, y esto sin ningún tipo de especulación política electoral, es que yo creo que están de a poco habilitando una narrativa, digo, y ustedes con la organización de ustedes, los chicos de la nueva centro derecha reivindicando el atentado, digo, que Era atentado. es un atentado, digo, poca escala, digo, de daño bajo, pero si vos vas a atacar la propiedad privada de alguien, digo, técnicamente es un atentado. Ahora, Sí, bueno, hay una serie de atentados que vienen ocurriendo hace rato, ¿no? Yamil, Y no reciben respuestas. O sea, nosotros no queremos un pueblo dócil, no queremos que los zurdos sigan escupiéndonos en la cara. Y la gente, bueno, se tiene que levantar. Vos confiás en que las instituciones republicanas dan respuesta, bien, perfecto, proceda. yo creo... Nosotros vamos a seguir procediendo en nuestro combate callejero. Igual por ahí, obviamente, esto a veces se filtra que los por ahí los ataques son nuestros, y bueno, y cae el repudio, ¿no? Comunicado oficial de no sé quién repudiando la violencia, bla, 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 bla. Pero en teoría son cosas que quedan más en el anonimato. Fíjate que nosotros no lo firmamos el ataque en este caso, por ejemplo. A mí lo que me preocupa de todo esto es que si este discurso se normaliza, no se me ocurre por qué no podríamos tener una respuesta en los mismos términos del otro lado, ¿no? Digo, es que en realidad eso ya viene pasando. Quiero seguir un poquito en la lógica. Digo. Entonces, si una cosa es que se hagan todos los boludos y sotoboche y digamos en los márgenes del sistema republicano, porque la policía no es eficaz, porque la justicia es lenta. Digo, vos tenés actos de vandalismo en el margen que son propios de marginales. Ahora, si empezás a plantear la violencia como un político, digo, la lógica de la violencia es que tiende a escalar, porque eventualmente yo sé que vos fuiste, entonces voy y te hago mierda a tu local, vos después venís y te quitas con la mía, digo, y tiende a la violencia a escalar. Entonces, yo lo que sí noto del peligro de este planteo es que vamos a estar no solamente generando un accionar violento cuando estamos, además los liberales, teniendo una excelente oportunidad electoral, digo, sea en el caso más antisistema o si se quiere una lógica más de coalición como la que representamos nosotros con Ricardo López Murphy. Pero lo más grave es que vamos a estar legitimando indirectamente a la violencia de los otros. Empezamos a ver no solamente a la violencia de los zurdos, también a la violencia del PJ, también a la violencia de los sindicalistas, también a la violencia de tipos que hicieron de la violencia política una forma de hacer política durante muchos años. Yo creo que ya están ejerciendo violencia hace muchos años estas personas. A lo mejor no te tocó vivirla en carne propia, pero qué sé yo. Yo te puedo contar una experiencia, no voy a dar nombres, pero como para que quede el ejemplo conciso. Hubo una elección en un gremio hace un par de años, en un gremio donde no estaba permitido presentar disidencia, ¿no? Una lista disidente. Un grupo de trabajadores presentó la lista disidente, fueron todos apretados, la mitad perdió el laburo, y bueno, y hubo una fuerte violencia que obviamente ninguna institución republicana intervino y nada, y esto quedó absolutamente en la más grotesca impunidad, y casos así hay, pero en todo el conurbano y en todo el interior, a lo largo y ancho del país, todo el tiempo. Eso es violencia de la más pura, y a nadie le importa, o sea, qué sé yo, hermano, o sea, las instituciones no están respondiendo para nada, hace muchos años, o sea, nos están hundiendo en la pobreza. ¿Qué respeto le puedo tener? Los partidos políticos somos también instituciones de la democracia, y de hecho recién ahora nos estamos constituyendo los partidos liberales después de mucho tiempo
de por distintos motivos estar desintegrado. Lo que vos estás planteando de los abusos en los gremios y en tantos otros lugares es fundamental que estemos ahí con los laburantes, peleando por la democracia sindical y otras tantas cuestiones. Ahora, me parece que justificar un hecho de violencia como el que acaban de cometer con esta injusticia que acabas de narrar. Pero es que esas injusticias también son hechos de violencia. Estamos, Ese es el punto. pero, Vos decís, vos me decís que a mí, que mis hechos de violencia, mis grafitis, habilitan a escalar la violencia, ¿no? Un escenario de violencia política. Ellos son los que están escalando la violencia política. Lo nuestro es una respuesta. Ellos son los que vienen con actos de violencia hace muchísimos años. Acabas de algo totalmente remoto, que no tiene nada que ver ni siquiera con esta elección, ni siquiera con el MST, como fue el abuso en el marco de una elección sindical para justificar la vandalización de un local de una fuerza política determinada. Entonces, fíjate que... No, fue un ejemplo concreto para que entiendas todo un proceso de violencia Pero política. porque acabas de dar... Es todo un proceso. No son hechos aislados ni hechos concretos. Es un proceso. Y esos grafitis son parte de un proceso de respuesta. No es una respuesta aislada, es un proceso de respuesta que se da en todo el país. Nosotros no somos una organización aislada tampoco. Somos una expresión popular del descontento. O sea, hoy es pibes libertarios, pero ¿sabés cuántos hay respondiendo de la misma forma como lobos solitarios? O sea, es una demanda de la gente, es una respuesta de la gente ante la violencia y la impunidad de estos tipos. Podemos tener dos tipos de respuesta. Podemos tener una respuesta sistémica que tienda a mejorar los problemas y a solucionarlos, como creo que hacemos nosotros con todo el equipo judicial, como hacemos con la Fundación Apolo, como podemos hacer mejorando las leyes como presentó el diputado nacional José Luis Patiño, para que haya justamente esté garantizada la democracia sindical, o podemos convertir este diagnóstico, estas malas experiencias, en violaciones adicionales a los derechos individuales, con hechos de vandalismo, con hechos de violencia, pero que aparte justifiquen la violencia del otro lado. Entonces, yo lo que no quiero, más allá de que ustedes respondan a Javier o se identifiquen con Milei, otro tema, yo lo que no quiero es que los liberales entremos en un juego donde al final del día terminemos cayendo en la automarginación por no... No, bueno, igual quisiera aclarar que este tipo de acciones no están pensadas en la campaña de Milei, sino que responden a, digamos, impulsos de las bases, ¿no? Gracias por aclarar. No forma parte de la estrategia de Javier, la instalación de la violencia política ni nada por el estilo. Lo que sí sé es que organizaciones que se identifican con Javier, que forman parte de la campaña de Javier, que lo acompañan, que están, que se sacan fotos, que lo organizan eventos, salen y cometen y reivindican hechos de violencia. Entonces, y más allá de esto, lo que quiero hacer claro es, ustedes tienen una referencia dentro del movimiento libertario. Digo, ustedes, pibes libertarios, y la nueva docción, sí. Los dos son importantes. Digo, la gente los reconoce y saben que tienen alguna legitimidad. Entonces, si ustedes ahora empiezan a legitimar la violencia, hay muchos pibes que van a probablemente mamar ese discurso. Y eso es lo que a mí me preocupa y lo que creo que hay que tender a frenar. Porque creo que las consecuencias pueden ser muy destructivas. Es que estás muy acertado. Las consecuencias serían destructivas. Igual, Yamil, yo te quiero hacer una consulta. ¿Vos sabés la diferencia que tiene un liberal, un libertario y un ANCAP? ¿Me escuchás, Yamil? Perdón, sí, estaba justo tomando algo. Te pregunté si sabés la diferencia entre un liberal, un libertario y un ANCAP. Sí, por supuesto, sé la diferencia. Bueno, nada, eso. Yamil, más o menos yo quería aportar una cosa, y es directamente al hecho de que que no fue un graffiti, fue directamente stickers, y no fue en propiedad privada, por así decirlo. Prácticamente fue en un espacio público que pusieron sticker arriba de un graffiti que hizo la izquierda. No fue en un local, así que no fue en ninguna propiedad privada. Es como poner arriba del graffiti de una feminista y ponerle directamente para molestarla arriba el patriarcado, mientras ella escribió abajo el patriarcado. Gonza, te valoro mucho tu esfuerzo de defensa del acto de vandalismo, pero justamente el tuit no es el que citaste vos, sino ¿no?
el local del MST, no, estás un poquito Ah, desinformado. Es la vandalización entonces me de... gustaría poder... Dale, anda a buscarlo. Nada, hay una, por ejemplo, Son malos, en el Parque Rivadavia y en varias plazas está vandalizado con pañuelos, también está muy lindo pintado, digamos, a lo mejor tienen algún trabajo artístico adicional, más allá de un simple graffiti, pero no deja de ser vandalismo, ¿no? De la propiedad pública. A esos pañuelos, por ejemplo, digamos, en cómo entraría en tu lógica, digamos, no intervenirlos, porque ya son vandalización, o sea, ya es algo que está vandalizado, digamos. Dos cositas. Sobre algo que está vandalizado tampoco habría que accionar, habría que dejarlo ahí, que el enemigo opere con su propaganda vandalizando y nosotros vayamos y procedamos a denunciar ante la justicia. Yo como para aprender, ¿viste? Y no quedar tampoco como un kamikaze radical violento. Oh, está bueno el debate. A ver, primera cuestión que me parece interesante plantear ahí es que una cosa son los pañuelos que, si no me equivoco, tienen algún tipo de ley o de regulación particular que los tutela, lo cual para mí está mal y no deberían estar ahí, pero esa es otra discusión. Y otra cosa muy distinta es, como vos bien mencionás, un cartel o una pintada en una pared. Y acá hay básicamente dos casos muy concretos. Si la pared de alguien, digo, si está en el frente de mi casa y viene alguien y me la pinta, que ya me la vandalizó, y vos venís y me lo pintaste encima, me lo está volviendo a vandalizar. O sea, ahí tenés un problema, digo, donde seguís justificándote en el acto del otro para justificar tu violencia. Entonces, en todo caso, si vos me preguntás, ¿qué haría yo siendo liberal para, en todo caso, neutralizar el mensaje del otro? Y haría un movimiento de restauración de fachadas para ayudar a la gente a sacarle todas las pintadas con intervenciones de zurdos, peronistas o lo que fuera. No iría a hacerle yo vandalismo liberal. Ahora, hagamos de cuenta que no estamos hablando del frente de la casa de nadie, sino de esos paredones que están al costado de las vías o cosas que son en general como más, llamémoslo, res nullus, que no son de nadie. Y ahí sí, ahí está en todo caso la guerra de guerrilla comunicacional, que es válida, de pintada sobre pintada. Pero ojo, porque lo que hicieron ustedes ahora pintando el cartel de un local partido, digo, no es joda, es un acto de violencia política. Y aparte, digo, vos integrás la lista de Javier Milei, no es que no lo integrás. Entonces, ¿cómo evitás que tu accionar sea imputado o considerado como un acto de violencia por parte de la campaña de Javier? Más allá que vos después digas, no, yo no. Pero luego, si el 15º candidato a suplente al legislador de mi lista se vio con un pibe, digo, el quilombo lo tiene la lista. Entonces, yo quiero que acá también entiendas que hay consecuencias políticas de las acciones. Y digo, en el momento que vos como candidato de la lista de alguien vandalizás un local y lo reivindicás públicamente, le estás causando un daño a la lista. Digo, vaya si la lista se hace cargo o no se hace cargo. Pero eso no está bien, políticamente ni siquiera está bien. Claro. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Tan agarradas a la lógica de la política como la vía correcta y la solución para todos los problemas, ¿no? La vía republicana y demás, es una de las cuestiones, ¿no? que tanto se le cuestionó justamente al intento electoral, ¿no? A este proceso electoral que encabeza Milei. Cuando él hablaba, ¿no? De romper el sistema y destruir el sistema, ¿no? Y esta cuestión que lo hizo tan popular y tan famoso, está claro que hay ciertas limitaciones, tal y como decís. Bueno, ¿no? pero justamente en esta línea, me alegro que lo menciones. Sí. No, que es correcta tu observación. Yo, digamos, lo que intento explicar es por qué buena parte de la sociedad rechaza o cuestiona a estas instituciones que no han funcionado. O sea, es una expresión de respuesta contra violencia que ya está sucediendo. No es que mi graffiti habilita la violencia del otro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es que la violencia del otro ya está ocurriendo. Entonces, ¿qué? ¿Está todo justificado lo que han hecho?
porque hemos quitado un cartel, es una locura. Pero pará. Igual entiendo el punto, entiendo lo que estás señalando. Digo, vos formás parte de un movimiento, liderás una organización, sos candidato dentro de una lista, representás un espacio. Vos cometiste un hecho, digo, de vandalismo, o vos y tu equipo, de una fuerza política distinta a la tuya. Ahora, cualquiera de los miembros de esa fuerza política puede sentirse legitimado y con alguna razón para ir y devolvérselas. Entonces, ¿sabés cuál es una consecuencia no deseada de lo que acaba de pasar, por ejemplo? Que el día de mañana, en algún evento de Milei, te aparezca una patota de zurdos y los caguen a trompar, lo agarren a algún pibito en alguna mesa o lo que fuera, porque le están devolviendo la que ustedes le hicieron. Entonces, ¿cuál es el límite? Digo, porque pasa eso, y que se arma una batalla campal o después lo van a buscar los zurdos y los cagan a trompar. Entonces, el problema de validar a la violencia es que la valida también del otro lado. Y el otro también puede sentir que ustedes hicieron una de más, sino que estaban compensando la vandalización que hicieron en tal o cual circunstancia, entonces ahora está... O sea, si yo fuera militante del MST o dirigente del MST, se las devuelvo. ¿Entendés? Y empezamos a tener un problema. Porque ustedes van a decir, estos hijos de puta me hicieron esto, entonces ahora les hago esto. Y después gente no tan razonable como vos, sino más radicalizada, va allá y le pega un fracaso al otro. Entonces, ¿cuál es el límite? Y acá es donde genuinamente los quiero invitar a la reflexión, porque entiendo la bronca, comparto el enojo, pero creo que estamos habilitando un camino que podemos terminar lamentando todos, y es lo que quiero evitar. Está bueno el debate, y bueno, obviamente se agradece la preocupación, porque es genuino, ¿no? Después de todo, si justamente pasa algo como lo que señalás, al fin y al cabo terminarían pagando con golpes por ahí algunos de los chicos y demás. Es muy acertado, es muy madura tu perspectiva. Yo creo que, como te digo, estas cosas se escapan un poco de nuestro control, pero es muy interesante analizarlo. Es decir, hoy se dio que bueno, chicos de nuestra organización lo hicieron, pero son cosas que vienen pasando más allá de nuestras intervenciones. ¿Sí? Para cerrar. Como te digo, solo somos una expresión más, nosotros, de un montón de cosas que están pasando en la calle y bueno. Te lo entiendo. Por ejemplo, sí. Que reconociste haberlo hecho, que tu agrupación lo hizo, terminás legitimando una cosa que es distinto cuando alguien marginal en el ejercicio de su libre pensamiento hace una de más, que cuando una organización que ya tiene cierto nivel de institucionalidad, que ya sos candidato, que formás parte de una organización política, digo, que alguien como Milei y el equipo que lo acompaña confió en vos y vos tomás esta disposición. Entonces, yo creo que ahí, y esto ya digo con el mejor espíritu constructivo, tengan prudencia a la hora de canalizar la bronca, porque el límite es muy delgado y una vez que se cruza puede generar una ola que vamos a terminar lamentando todos y que puede terminar perjudicando el movimiento liberal. Entonces, nomás eso, que como liberal y como gente que quiere que esto de movimiento crezca en todas las direcciones posibles, los invito a reflexionar un poco sobre el tema. Se agradece y mucho tu perspectiva, Yamil. Lo tendremos en cuenta la próxima vez que nos juntemos con los chicos a tomar chocolatada. Bueno, mandarles un abrazo grande a todos y me voy que estoy en un cumpleañito. Chau. Arranco a revolear micrófono y voy a Dale. presentar la solicitud. Sin filtro, sin nada. Para que vuelva Yamil así con tapones de punta. Mamita. Hola, gente, buenas noches. Tengo una tonelada de solicitudes. Pegue Hola, cebolla. buenas noches. Pegue cebolla. Pará, tranquilo, Woody. Déjalo hablar. ¿Cómo le? Te voy ¿Qué? Ay, no me aparece CMG, boludo. Te quiero dar Cormin, pero no me aparece. No, yo los veo a todos bugueados, Tranqui. Juegue cebolla al ataque. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Que dé mi opinión sobre lo que están hablando recién? Yo estoy aceptando gente. Claro, Rey, claro. Está. No, bueno, no, yo básicamente, me hicieron coincidir bastante con Yamil, la verdad, por más que me pese. Por más que me pese,
me hicieron coincidir con Yamil, por ahí lo diría de alguna forma un poco más violenta, yo conozco los modos de él, es un tipo tranquilo, pero sí, sí, para mí es inviable totalmente el llamado a la violencia, o sea, te anula toda posibilidad de construir políticamente, siendo anarquista no se llega a ningún lado, no se llega a ningún cambio ni nada, solamente llegas a una marginalidad social, tipo ser un rejunte de marginales ahí jugando, larpeando de guerrilla, pero nada de eso, ¿no? O sea, si el objetivo es construir política, ¿Por qué? a ver, banca que acepté coadmin y se me bugueó todo, no escucho nada. Ahí todavía estás en la pasada de ser coadmin. Ahí va, Ahí ya llegó. está. ¿Estoy Muchachos, vivo? ¿Se me escucha? Sí, Hablen. sí, se escucha. hago un pequeño paréntesis a lo que acabas de decir. Esto que Dale. estamos haciendo ahora es actuar de manera totalmente anárquica. ¿Qué cosa? Un Esto- space. ¿Sí? Totalmente. Es Y una bueno, sala de... está Sí. bien. Yo acá El no puedo problema construir de la políticamente. anarquía no es la cuestión del Estado, es la cuestión del monopolio de la violencia. Acá hay una autoridad, que en este caso es Rodrigo, y en este caso ahora es el muchacho que es coadmin, que una vez que termine el space, esa autoridad, esa legitimidad que tienen por sobre nosotros se desaparece por completo. Esto es actuar de manera anárquica. Voluntarismo totalmente. No tiene nada que ver con la violencia, ni mucho menos. Es un error totalmente conceptual. De hecho, es más, inclusive si querés, incongruente Yamil siendo parte de la legitimidad de la violencia que los anarquistas que directamente apelan por un voluntarismo pleno. Por acá no estamos discutiendo anarquismo. De No, hecho, no, si quiere, son dos No, cosas pero distintas. se A ver, escribe Cebolla, lo Cebolla, anárquico. son dos cosas encargate de distintas. moderarme esto. Violento y no es así. Divertite. Voy a tratar. No, a Buenas ver, son noches. dos cosas distintas. Bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es el anarquismo Buenas. y otra cosa es la reivindicación de la violencia. Las dos me parecen inviables, pero no son lo mismo. No. En eso sí se entendió que son lo mismo, no. Pero no veo lo inviable de por qué decir eso. Insisto, o sea, anarquistas somos todos en nuestra vida diaria. Cada vez que uno consume en negro, cada vez que uno tiene relaciones voluntarias, cada vez que uno acepta una autoridad basada en la misma verticalidad que genera la propiedad privada, estamos siendo anarquistas. A ver, uno cuando entra a trabajar en una empresa, tiene una persona que es su jefe, que tiene por la misma verticalidad de ser el dueño de los medios de producción, autoridad por sobre nosotros. Una vez que salís de eso, o ponele que te vas a tomar algo en un bar o jugar a la pelota, esa autoridad se pierde. Esos son conductas anárquicas. La anarquía es estar en contra del monopolio de la legitimidad de la violencia, no de los gobiernos, no de la autoridad, y en contra totalmente de la violencia. No tiene nada que ver Me una conducta con la gustaría, otra. me gustaría hacer dos puntos, que es el principal, que para mí la batalla cultural implica ciertos arranques, que podría ser ya sea pegar etiquetas, escrachar un mural, cosas así, que yo por lo menos lo que veo los pibes libertarios siempre lo hacen en la vía pública, nada privado. Y otro punto que quiero remarcar es que si Yamil es liberal, yo soy un astronauta, porque la verdad, lo de liberal lo veo muy difícil. Yamil. La verdad es que cualquier persona que viva, que sus medios económicos dependan de medios políticos, está siendo inconsistente con sus ideas. No existe liberalismo así. Es simplemente un ortodoxista fiscal y punto. Claro, ¿Cómo igual, andan? a ver, o Te sea, quiero hacer, sí, o sea, es parte de la batalla quiero hacer cultural, no es que... Pero pregunta, yo le quiero preguntar, los pibes libertarios, o no sé si son todos de la misma organización, me perdí un toque ahí, ¿se consideran anarcocapitalistas? Tipo, ¿creen que hay que eliminar completamente el Estado? Te respondo en nombre, digamos, de la organización. Por favor. Creemos que el Estado, hoy por hoy, como está organizado, es ilegítimo. Este Estado violento es injusto y es ilegítimo. Ahora, si podemos imaginar una abolición del Estado hoy, mañana, esta noche, y no lo sé, lo mismo que le dije yo a TN el otro día, y no sé si de un día para el otro podría existir una Argentina sin Estado. No, de un día Pero para el otro sí, no, sí, pero ponele, pero- aunque tardes 30 años en eliminarlo, 40, 50, 300. para vos habría, claro, para vos
¿Ese sería el objetivo? ¿Tipo la eliminación completa? A largo plazo sí. De este estado sí. Podríamos imaginar un estado voluntarista. Una Señores, sociedad, digamos, más avanzada. Yo creo que el ser humano tiene potencial para eso, digamos. Podemos llegar a eso. Podemos llegar a organizarnos de modo voluntario, sin cobrar impuestos por la fuerza, por ejemplo, sino poniendo plata voluntariamente cada vecino, por ejemplo, como ha pasado, pasa en el conurbano, qué sé yo, cuando los vecinos se cansan del choreo del intendente, dejan de pagar impuestos, ponen plata de todos y se asfalta su propia calle. O sea, yo creo que podemos llegar a un estado de ese tipo voluntarista. A muy señores, largo plazo, ¿no? Estos una son pregunta. ejercicios filosóficos, son ejercicios. Una pregunta. Hernán, Dale, ¿no? Piqui, dale. Dale, ¿Quién Piqui. quién es el más republicano de toda la sala? ¿Quién es el más republicano? Que levante la mano. Probablemente sea el Sí. de la ARI. Probablemente sea quién. Yamil El Santoro. de la ARI, Yo, por yo. supuesto. Que hable Yo quería- Mariano, que tiene la mano levantada. Yo quiero hablar con el más republicano de todos. Pero el republicano no va a ser uno de la coalición cívica, amigo. Que baje la Quien mano. sea, el que sea, el más republicano, tráemelo, le quiero hacer una pregunta, nada Yo no más. puedo hablar porque Pero no hace falta. A ver, déjame a ver cómo te puedo responder. ¿A quién? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el principio fundamental, ¿sí?, de una república? La división de poderes. Perfecto, la administración de justicia va separada del poder ejecutivo y del poder legislativo. Pero básicamente el principio fundamental de la república es la igualdad, es el principio de isonomía. ¿Es así o no? También. Sí, Ahora, también. ¿quién puede acá, en Argentina, afirmar sin... ¿Ripió? Fabricio, lo echamos. Ripio. ¿Yo? Se le va a dar caída. Ay, qué lástima. Estaba lindo. Ah, el que estaba hablando. No, mal Va de ahí. nuevo, va Ahí de está. nuevo, va de nuevo, va de nuevo. ¿Quién puede afirmar con la mano en el corazón que en Argentina existe? No, joda. Ahora. Ah, pensé que lo había tocado yo, hijo de puta, me cae. Avanzado, Pulente, avanzado. ¿Quién me lo dice? ¿Hay principio de isonomía o no?